Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días. Bienvenidos aquí a su podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Yo soy Eduardo Armeaga y aquí, como siempre, con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de retomar estos capítulos. Qué bueno, yo también, muy feliz, muy contento. Y bueno, antes de empezar, platicarles como siempre que somos parte, este podcast es parte de SM Metepec, nuestra clínica de salud mental. Estamos a una cuadra de Pilares y Toyocan. Y pues nuestra intención, lo que nosotros buscamos a través de este podcast es difundir la salud mental en nuestra localidad, aquí en Toluca, y poder, bueno, discutir con otras instancias, con otros modelos de trabajo. Nosotros trabajamos con psicoanálisis, con psicoterapia psicoanalítica, pero la idea es siempre pues fortalecer a la comunidad de la salud mental de Toluca y a través de hablar de estos temas que de repente, pues bueno, como el día de hoy, son muy recurrentes y es importante darles el espacio y su difusión correcta, ¿no, Carlos? Claro, y el día de hoy traemos un tema que parece ser la nueva pandemia, que es la depresión. En México nos ha pasado mucho a raíz de pandemia darnos cuenta que existen momentos en donde a lo mejor puedes estar triste y muy comúnmente o por jerga popular se dice, es que estoy deprimido. Y realmente no es un diagnóstico, simplemente es una idea que se fue generando en la cultura y que ahorita se utiliza como de forma espontánea, ¿no? Personas que, no sé, por flojera o por hueva se tiran un día en su cama y dicen, no, es que está deprimido. Y la realidad es que nunca se va a saber, ¿no? Hasta que vas a un acompañamiento terapéutico o con un psiquiatra y que realmente lo diagnostica. A lo que refiero es de que esta palabra se ha vuelto en un coloquialismo, ¿no? O sea, Claro. de que se lleva a varios lugares y que ya no significa lo que al menos antes pensábamos que significaba. Sí, sí, totalmente. Creo que tú lo dices muy atinadamente. Y todos sabemos que son cosas que han pasado siempre, ¿no? Hay muchos conceptos de la medicina, de la salud mental que se cuelan como a la jerga popular, sí, como el vocabulario de todos los días y pierden ciertas propiedades, cierta seriedad. Y que eso, para empezar, yo pienso que nunca va a dejar de existir, ¿no? Claro. Siempre no tenemos por qué preocuparnos de hablar Correctamente. que todas nuestras palabras estén apegadas a sus tecnicismos, no, para nada. Pero lo que sí de repente, como tú bien lo mencionas, a veces se confunden y creo que este es el rol que tenemos de repente los que nos dedicamos a la salud mental, que no se deje de entender, como tú dices, no, la depresión no nos habla de un sentimiento, de una emoción, de estar triste, de estar desanimado, porque vaya, lo platicábamos, todo el mundo podría decir, todos nos hemos deprimido en la vida. Claro que sí, si tomamos la palabra sin los aspectos técnicos, podríamos decir, todo el mundo se ha deprimido, todos los días a lo mejor yo me deprimo un ratito, en la semana me deprimo un ratito, eso claro que sucede, pero y es un poco de lo que queremos abordar hoy, si abordamos esta palabra desde un ámbito más técnico, hacemos como una distinción de esta palabra, podríamos entender que lo que hoy se refiere a la gente con depresión habla más de un aspecto emocional, afectivo. Claro que todos nos desanimamos, nos ponemos tristes, pero ya que nos deprimamos, tenemos que acudir a un especialista de la salud, a un psiquiatra, a un analista, a un psicólogo, para que diga efectivamente esto sucede y bueno, ahí ya poder tener una referencia profesional y que ya no se quede justo en esta fácil uso de la palabra, de la depresión. Claro, y quiero compartir con ustedes unos números que la verdad se me hacen impactantes, siendo el casi 10% de prevalencia en México de la depresión. O sea, digamos que de 10 amigos que conoces, al menos uno ha tenido depresión y no es un tema que se hable públicamente, sigue siendo tabú, sigue siendo como muy reservado,
Por estas cuestiones que venimos hablando, que no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Sí estoy deprimido. Involucra también mucha vergüenza, mucha culpa de, yo no puedo tener una enfermedad mental, tengo que ser fuerte, tengo que ser de tal manera que no puede exponer esa debilidad. Y la realidad es que no, ahorita, o al menos no sé, el modelo no lo entendemos como una debilidad, sino como una respuesta ante algo. Sí, eso que dices, de repente hay una presión por no equivocarse, una presión por si lo que estás haciendo no es productivo, ¿no? Uno no puede llegar, vaya, todavía se nos haría absurdo que alguien llegue al trabajo y diga no voy a venir o que ponga como por una razón de no entregar un trabajo, de no estar rindiendo, decir es que estoy deprimido, ¿no? Claro. Como que todavía sería un absurdo para la gente en general. Y esto nos habla de lo que decíamos, lo confundido que está con los afectos que todos sentimos. Cuando alguien nos dice estoy deprimido, todos podemos pensar inmediatamente, pues yo también estuve ayer, Claro. y aún así vine a trabajar, ¿por qué tú no vas a venir? Pero como lo dices, cuando ya es un aspecto, una enfermedad, tenemos que tenerle la seriedad porque incluso parecería poca, ¿no? Uno de cada 10, yo pensaría, sin ningún dato, pero pensaría que debe ser mucho más grande. Pero bueno, no lo sé. Pero claro que todos tenemos la posibilidad de caer en un aspecto depresivo porque todos nos enfrentamos en nuestra vida a diferentes temas, y me surge un poco la pregunta, pensar si la depresión, a qué está relacionada, cómo va surgiendo, porque uno siempre relaciona esto de la depresión a temas como más coloquiales, ¿no? Como que también es por lo que a veces se les descarta, ¿no? Como, ¿cómo vas a estar deprimido porque te cortó tu novia? ¿O cómo vas a estar deprimido porque Te corrieron de la chamba. te corrieron de la chamba? O porque, no sé, hay gente que incluso la relación que tiene con sus mascotas, Claro. y de repente si La uno pérdida de pone, alguien. si uno le suma estoy deprimido y le pone lo asocia con un motivo que de repente sea fácilmente descartable, por eso todavía se nos da esta barrera tan complicada y que nos aleja de entender este tema que es tan serio, ¿no? Claro, ahorita que mencionabas esta cuestión del trabajo, me hiciste recordar que en primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, ya existen este tipo de leaves, de ausencias, que tú sí puedes llegar a tu jefe y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo un periodo depresivo. La misma empresa te apoya, te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está un psicólogo, ve con él, o no sé, te facilita ese apoyo, que a diferencia de México, no tenemos eso todavía, que obviamente estaría increíble si muchas de las empresas se apropian de estas ideas, porque al fin y al cabo, si tú tienes una persona deprimida, como lo mencionabas, no te va a rendir igual, va a ser incluso menos benéfico tenerla ahí, que no te va a producir de la misma manera que si tú lo mandas al psicólogo que tenga que resolver sus temas, al terapeuta, y después vas a ver cierto cambio, cierta notoriedad que va a empezar a producir, que va a empezar a hacer una mano de obra productiva, ¿no? No tanto improductiva, incluso hay veces personas que estando deprimidas cometen muchos errores y se empiezan a deprimir por ciertas culpas y por su estructura mental, pero incurren en ese tipo de acciones que no son tan benéficas para ninguna de las partes, ni para el trabajador ni para la empresa. Claro, y vaya, es que es obvio, ¿no? Uno con un tema de depresivo, y incluso pensando en el tema de los afectos, que también no decimos no es lo mismo, pero no por eso quiere decir que son descartables, pero uno triste, desanimado o ya con un cuadro de depresión, por supuesto que no atraviesa un momento para desempeñarse de la mejor forma, tanto en lo productivo de ir a hacer bien su trabajo, eh, que incluso puede repercutir en un estado peor, ¿no? Si uno no se atiende el tema de depresión por culpa de decir no me lo están validando en el trabajo, si se lo comento a alguien, me dicen que no, dice bueno, me lo voy a guardar, le voy a echar ganas, como siempre se dice,
uno lamentablemente solo está pateando el problema para más adelante, y lo peor de todo es que va a terminar pasando que ya sea el trabajo, ya sea la escuela, ya sean relaciones La familia, interpersonales, va a volver a afectar, va a afectar cada vez peor, y por ahí se presentan accidentes, por ahí se presentan despidos que puede generar que el problema se haga más grande, porque bueno, como tú lo dices, tal vez en México no tienen las empresas, no tienen el ámbito laboral, lamentablemente no llegamos a un punto en el que se tenga esto tan en mente, a pesar, tiene que mejorar, claro que sí tiene que mejorar, pero hoy en día nos toca a nosotros como personas tener muy claro eso. Es lamentable, claro que es lamentable, pero pues así es, y eso es importante que todos entendamos, por eso mismo es importante que todos entendamos que si uno siente ese afecto, puede empezarse a plantear, ¿esto me llevará a una depresión o es solo un afecto? Porque, repetimos, hacer la diferencia no descarta ninguna, pero pues ya estamos, si tú sientes eso usualmente en tu vida, por ahí a uno se le van prendiendo las campanitas, ¿no? Como las alarmas de, pues a lo mejor esto no es normal, a lo mejor esto yo tendría que empezar a verlo. Cosa que es difícil porque la depresión está vinculada a eso, ¿no? A desatenderse, Claro. a no estar en el mejor momento para buscar estar bien. Digo que tiene muchas implicaciones mentales esto que acabo de decir, pero por eso es tan importante, por eso siempre se habla de que si tú tienes a un amigo que habla de esto, pues no se trata de irle a decir que le eche ganas, pero sí tomarlo en serio, decir, oye, ¿cómo te podemos ayudar? De entender que esto es tan complicado que el que padece esto ni siquiera tiene la energía o la concentración suficiente como para enfrentarlo. Claro, y creo que es a lo que me lleva a pensar es el acceso al tratamiento. No es como que tú vayas al IMSS y llegues con tu médico de cabecera y digas, bueno, me puedes recetar 7 días de incapacidad porque estoy deprimido. Creo que todavía no he llegado a ese punto. Y si estoy en el correcto, por favor, ponle aquí en los comentarios y dinos, oye, ¿sabes qué? Ojalá sea así. Claro, claro, pero al menos en donde yo sé y en donde me he desenvuelto, no es así. No es como que llegues de tu trabajo y, ay, ¿sabes qué? Me siento depresivo, voy a ir al IMSS a que me den incapacidad. Creo que todavía no ha pasado. No, y incluso deja tú, ojalá que yo también pienso lo mismo, y ojalá nos clarifiquen, nos digan, sí, efectivamente sí se puede, pero incluso aunque se pueda, que tú en tu trabajo te presentes y digas, oye, necesito incapacidad por depresión, seguramente va a haber muchas barreras para validártelo. Va a decir, Claro. ok, sí, pero ayuda, échame la mano con esto. Home office. Claro, mejoras home office o no, pues es que como si ya de por sí estás haciendo esto. No sé, pienso que volvemos a lo mismo, como culturalmente estamos tan lejos de eso que incluso aunque ya sea válido, es complicado, vaya. No sé, yo recuerdo haber escuchado cómo se trató al principio al menos el tema del COVID en el IMSS, y no por hablar del IMSS, puede ser también cualquier plataforma relacionada A la salud. A la salud. Uh-huh. Pero lo difícil que de repente era, ok, ya me enfermé, ¿cuántos días me van a dar? Yo conocí un caso de una amiga que se enfermó y le daban 3 días de incapacidad, y que si no se curaba tenía que ir a renovarla y a renovarla y a renovarla, cuando las indicaciones eran otras, ¿no? Claro. No tener, en ese entonces, en ese momento eran los 14 días de aislamiento, y cómo le pides a alguien que vaya cada 3 días. Vaya, es un ejemplo muy, muy específico, pero a lo que voy es eso, a pesar de que tengamos la posibilidad ya de tener incapacidad, que ojalá sea así, que nosotros pensamos que no es aún ese momento, pero aunque sea, el tema tan cultural es tan complicado que no muy probablemente vayan a haber más obstáculos personales, culturales, sociales, para que alguien sí pueda acceder a eso aunque ya esté hábil. Y eso por el lado como de la salud pública, porque bueno, el aspecto privado de ir al psiquiatra que te recete y te dé tu diagnóstico de depresión, de las varias depresiones que existen, pues es otro cuento, porque obviamente ir a un ámbito privado para la mayor parte de la gente es más difícil, ¿no? Claro, que es lo que decíamos, el acceso al tratamiento no es tan fácil ni de ir
médico de la farmacia y que te recete tus medicamentos y that's it. Creo que sigue siendo un reto para el Instituto de Seguridad Social de México y de Salud, sigue siendo un reto para el cuestión de gobierno, incluso también como comunidad, de poder aceptar este tipo de personas que si hay uno en 10, a fuerzas alguien en tu familia tuvo que haberlo tenido, ¿no? Y que a lo mejor hice más caro con otra cosa, a lo mejor y no te lo dijo, o a lo mejor te lo dijo y tú dices, no, es que no era eso, ¿no? Nada más le tenía que echar ganas y salir adelante. Pero la realidad es que no. Sí creemos que es un número muchísimo más grande. Justo como lo decía al principio, es la siguiente pandemia. Y todo esto, en lo personal, lo pienso como una cuestión en donde llegamos al punto cultural, social, donde México está siempre dando y no recibe nada a cambio. Y llega a un punto en donde estás tratando de salir adelante tus estudios, salir adelante en el trabajo, y te quedas estancado y te quedas así, te empiezas a frustrar, se va acumulando esa frustración, no le das un lugar. Y el método más fácil y más sencillo es dame un chocho para no sentir esto. Sí, claro, lo que dices me hace pensar un poco en algo que mencionaba hace rato, cómo de repente está prohibido fallar, ¿no? Sobre todo, y creo que lo hemos escuchado a través de chistes, de memes, como ahora está esta presión por cómo han cambiado las situaciones en el tema generacional, como antes las generaciones anteriores ya tenían a estas alturas un trabajo estable, familia, una casa, los ámbitos, pues desde lo social, lo concreto, como el derecho a la vivienda, pues no sé, como la inflación, las tasas inflacionales, todo esto ha complicado eso. Y esto genera sobre todo un sentimiento de la gente de no ser suficiente, de no poder, de estar estancada. Y pareciera que entonces si me siento triste, necesito descansar tantito para atenderme salud, me va a implicar distraerme de por sí de lo atrasado que ya me siento, pues claro que la gente lo empieza a ver como algo pues más prácticamente que estorba más un tratamiento contra la depresión que en favor. Que claro, como lo hemos dicho, es patear el problema, pero ese es un parte como de lo complicado, ¿no? Y un poco lo que tratamos de hacer desde el ámbito de la salud mental, entender que sí, hay cosas que urgen, que son, que son ahí, que están presentes, que no puedes dejar de desatender, como trabajar, como lo que sea, pero hay cosas más importantes que lo urgente, que es precisamente la salud mental. Y si tú quieres tener una vida como laboral importante, conseguir estabilidad en cualquier ámbito, no se va a lograr si no le damos esa importancia de que tienes que hacerlo durante mucho tiempo. Es mejor ser constante a estar resolviendo las cosas tan rápido, ¿no? Y creemos que una de las formas en las que uno le puede tirar a la constancia, a enfocarse a lo importante, en lugar de estar preocupado por si ya cumplí mis metas, si soy productivo o no, es enfocarse como, pues, a la parte mental, ¿no? A la parte de salud, a si yo estoy bien, si hoy en día lo que urge en realidad no es que esté rindiendo al 100 en mi trabajo, lo que urge, y porque también es importante, es que yo esté bien y que me pueda ir a acercar, como lo decíamos, tal vez al IMSS, tal vez si tenemos la oportunidad en el momento de vida que estamos de ir a un psiquiatra, y que bueno, como nosotros siempre decimos y proponemos, ir a un analista, ¿no? Al psicoanálisis, una terapia psicoanalítica que pueda abordar el tema de lo afectivo, del cuadro de depresión, si es necesario. Y bueno, mencionando esto, me viene a la mente justo cuando entonces, cómo yo decido o qué pistas tengo que seguir para saber con quién acudir, si tengo que ir con un psicólogo, con un analista, con un psiquiatra, ¿cómo le hago? ¿No? Yo ya empecé a sentir estos afectos, este
que a lo mejor podría ser depresión, ¿qué hago? Ese es el primer paso, también es complicado por esa misma desinformación, ¿no? Claro, lo que te podría decir es primero acércate a tu núcleo, ¿no? ¿Qué es lo más seguro que te sientes con la persona más segura que te animes a decir este tipo de situaciones y que no te sientes avergonzado de decirlo? Porque esa otra persona también te puede orientar a otra cosa, ¿no? Justo a un psicólogo, a un psiquiatra, y de ahí tomar una decisión. Creo que cuando estás en un periodo depresivo, lo menos que quieres hacer es decidir y tratas justo de aventar el bote más lejos, más lejos, más lejos y nunca lo vas a llegar a resolver. Pero creo que tomar esa decisión de necesito ayuda es como lo más esencial, ¿no? De ya me estoy sintiendo mal, ya necesito de alguien más que no sea yo para atender este problema. Y creo que ese es el momento, ¿no? El momento en donde dices, ok, necesito ir con alguien más. Que si el psicólogo, el analista o el psiquiatra, la realidad es que yo pensaría primero en un psicólogo y un psicoanalista, para que posteriormente él evalúe y te diga, ah, ok, pues ve con un psiquiatra porque realmente sí tienes una depresión. Porque lo que nos hemos encontrado últimamente es que hay muchos pacientes que están mal diagnosticados con depresión, que aparentemente, como comentamos, tienen estos síntomas y estos signos que se parecen mucho a la depresión, pero realmente no, o están atravesando un momento de duelo, o están atravesando otro tipo de situaciones que al que haya diagnosticado eso le hace sentido y realmente sí lo tiene. Yo para este tipo de tratamientos o de diagnósticos me gusta que sea integral, ¿no? Que dos personas piensen mejor que una y te digan, el psiquiatra sí me dijo que sí, el psicólogo o el psicoanalista me dijo que también. Entonces orientarte hacia ese resultado y no sé, si ves una discrepancia entre los dos, pues ponerte en juicio si realmente necesitas una tercera opción o te quedas con eso. Sí, claro, algo que decías es importante, me parece, para mencionar esto de repente que es tan difícil, ¿no? Uno de repente no le es bien difícil decir, ok, necesito un apoyo, ¿sí? Cualquiera de estas opciones que vas mencionando, pero de repente es bien difícil admitirlo, ¿no? Y ese proceso es bien complicado porque usualmente, pues como tú lo dices, necesitas entender que necesitas que alguien te ayude. Y eso es un paso bien complicado, porque uno piensa que le van a decir échale ganas, porque uno piensa que van a decir que le estamos haciendo un problema muy grande, y por eso lo repetimos, por eso es importante que uno que puede ser la red de apoyo de alguien en esta situación, cuando escuche que alguien tiene esta iniciativa, apoyarlo completamente. Y que si tú o quien nos escucha en algún momento lo ha pensado, ha dicho como necesito ir a que alguien me ayude, que tengan la idea, como dices tú, acercarte primero a los amigos, a los familiares y entender que, como lo repetimos, todos nos identificamos con esta situación, sea con un cuadro depresivo o con un afecto de tristeza diferente, pero todos nos podemos identificar. Entonces apelar a eso es, creo que es lo primero, entender que nuestras redes nos van a apoyar. Si no existe una red, si por ahí yo no tengo muchos amigos por el mismo tema en el que me encuentro, directamente podemos acudir a una línea de ayuda. No sé, hay ahora temas telefónicos, ¿no? Como Locatel incluso es muy famoso, sigue ahí estando el 911, que ya también está aquí en México. Hay varios teléfonos que pueden estar ahí, por ahí a lo mejor ponemos algunos en las descripciones. En la descripción. Obviamente, bueno, nosotros nos ponemos como opción, hay más opciones a nivel local. La idea es como acercarse y, como tú bien lo dices, confiar en que los profesionales vamos a entender si lo que necesitamos es
un aspecto de medicina, de fármacos o de una terapia. Y eso es muy importante porque a veces la gente piensa que para rápido pues me voy pues por un psiquiatra y que rápido me dé medicina y que yo rápido voy a salir del tema, voy a solucionar esto más rápido. No siempre es así, y por tirarle a ese aspecto nos podemos meter en algo más complicado. Por eso creemos que de repente es más importante ir primero con un psicólogo, con un analista, y que él pueda primero orientarte a saber si se necesita introducir a los fármacos. Porque es difícil diagnosticar. Claro. Porque, no porque hablemos de que afuera hay gente que diagnostique mal o que queramos subrayar esa situación, sino porque diagnosticar la necesidad de fármacos es una decisión importante, porque si se diagnostica mal, una persona, y todos lo sabemos, todos hemos escuchado, incluso tal vez todos tenemos esa idea ya, un mal diagnóstico te puede llevar a toda tu vida a identificarte con eso. Claro. Si de repente yo digo como, bueno, pues a mí alguien me dijo, un psicólogo, un psiquiatra me dijo que yo soy depresivo. O bipolar. A lo mejor yo toda mi vida voy a estar pensando en eso y voy a malinformarme, incluso voy a empezar a comportarme como debería de teoría comportarme por ese diagnóstico que me dieron. Y bueno, y ya vayamos como a la automedicación, ¿no? Que lamentablemente se sabe que pues es complicado el control de los fármacos, siempre pues está siempre en un sistema vulnerable de que en realidad esté controlado. Entonces sí es importante que el diagnóstico tiene que ser muy cuidado, tiene que ser revisado. En el caso personal, y creo que compartimos, yo lo comparto mucho con Carlos, el diagnóstico siempre es un tema bien difícil, porque nosotros, al menos desde nuestra perspectiva en psicoanálisis, entendemos que el diagnóstico cambia. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Si tú vienes con un analista y te hacemos unas entrevistas, yo diagnostico de esas 2 veces que te vi, o esas 2, 3 entrevistas que te hice. Pero tengo muy en claro que a lo mejor el primer día de nuestro tratamiento ya la cosa cambió. Y qué decir en los siguientes meses, y qué decir en el siguiente año. Las cosas cambian todo el tiempo. Y obviamente los profesionales también cambiamos, nos preparamos más, no sé, como que vamos entendiendo mejor a las personas y podemos hacer un diagnóstico mejor. Por eso muchas veces, al menos desde nuestra perspectiva, hablar de un diagnóstico no se habla a la ligera, no se le comparte tan fácil a la gente, porque es muy complicado. Y en los malos diagnósticos, si uno le brinca inmediatamente al tema médico, puede uno encontrarse con un problema ya más grande, que incluso hasta puede derivar en adicciones, ¿no? Con el tema de los fármacos. Eso es lo complicado, que es un tema difícil. Entonces por eso creemos que es importante. No, creo que el punto no es no vayan al psiquiatra, vayan si quieren, si es la opción, si la tienen a la mano, vayan, pero tengan en cuenta que un diagnóstico es tan importante seguirlo como tan importante irlo renovando, ir entendiendo que todos cambiamos, y sobre todo que a veces estos diagnósticos, nosotros por ejemplo no creemos en la cura, en una cura te tomas tu tic-tac y ya te curas. Exacto, de que ya me curé de la depresión. Pero también entender que hay un momento donde a lo mejor los fármacos tienen que empezar a bajar, tienen que cambiar hacia otro tipo de recetas, no sé. Vaya, el diagnóstico, mi punto para cerrar un poco mi punto de ahora, es tan importante porque es dinámico, es volátil y no es nada, vaya, y qué decir de autodiagnosticarse, que hoy en día es muy común, que todos, como tú lo decías desde el principio, ya estoy deprimido, tengo depresión, y nunca hemos ido a consultarlo, ¿no? Si es tan difícil en el ámbito profesional llegar a un diagnóstico, pues bueno, hacer un propio, pues no cabe. Por eso mismo lo decíamos, es muy importante aceptar que necesitamos ir con alguien, un profesional. Claro, y ahorita me haces pensar que
bueno, ya fuimos. Y es un diagnóstico que me dieron muy pronto o muy lento, ¿no? He escuchado algunas situaciones en donde, no sé, a las 3 4 entrevistas, ni siquiera tratamiento per se, te dicen, ah, ya necesitas un fármaco para vivir con él mínimo 6 meses. Y digo, bueno, ok, en la línea del tratamiento sí son 6 meses. Esa es una opción, ¿no? Y la otra es de que, no sé, llevo 11 años con mi fármaco y no, o sea, voy a mis citas diarias, me mantienen en la misma dosis, pero no avanzo, sigo estando en la misma. ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde nos podemos cuestionar cuándo sí, cuándo no? Creo que sí, como dices, es muy difícil poder saber esto, pero creo que el autocrítica, o sea, cuestionarte qué estás haciendo, creo que te puede dar una orientación, o sea, que sirva como una brújula para saber qué estás haciendo con tu vida. Sí, yo por ejemplo ahora decía, ¿no? En psicoanálisis no creemos como tal en una cura. Vaya, no No es creemos una que, solución mágica. claro, no es que yo te doy una píldora o te trato por cierta cantidad de años y ya te curaste, ya no tienes, vaya, no se trata de eso. Sin embargo, sí hay un proceso. Sí hay un proceso donde el paciente pues avanza de cierta forma. O incluso por la misma situación puede que en algunos momentos haya como algo que podemos decir un retroceso, pero que es parte de la misma dinámica que hay en un proceso de salud mental. Como cualquier otro proceso, o Claro, sea, como puede tener cualquier... altibajos. Cuando uno se atiende y tiene una recaída en una enfermedad como más de otra índole, algo más médico, pero vaya, el punto que digo es que sí tenemos que ser claros en que este proceso muy rara vez se va a estancar por tanto tiempo. Claro. Y es por eso que a veces uno necesita que sea un tratamiento multidisciplinario. En este aspecto, por ejemplo, de la depresión, si uno, por ejemplo, si aquí a SMMTP llega alguien, le diagnosticamos que tiene una depresión y le pedimos que se combine el tratamiento psicoanalítico con uno psiquiátrico, la invitación siempre va a ser que lo llevemos al mismo tiempo. Porque, porque sabemos, para empezar, si ya recetamos, más bien, si ya hablamos de una situación de una depresión grave, esto se tiene que llevar sí o sí en un ámbito multidisciplinario, con mucho cuidado, haciendo evaluaciones constantes de si los medicamentos se van a mantener o si se van a reducir o si se van a aumentar o si cambiamos de antidepresivos a otro tipo de enfermedades más complicadas, que la depresión lamentablemente hay en este amplio espectro de lo que llamamos depresión. Hay extremos de la depresión que se conectan a otro tipo de enfermedades más complejas, vaya, desde las melancolías que nosotros llamamos, que están más vinculadas a temas como incluso de la psicosis. Hay temas, vaya, entender que tanto el diagnóstico es complicado como la enfermedad es un monstruo también, porque es un espectro enorme y nuestro diagnóstico solo es una lupa dentro de ese ámbito, dentro de ese espectro de la depresión, y tenemos que entender hacia dónde se va moviendo la enfermedad. A lo que digo es que, como tú bien lo dices, si hay una enfermedad que dura tanto tiempo, sí, no es que existe una cura, pero tampoco quiere decir que una enfermedad no es dinámica. Claro. Si tienes lo digo por este comentario que dices, ¿no? Si hay un diagnóstico que tú ya llevas 11 años con el mismo tratamiento, a mí me queda claro, yo empiezo a dudar, ¿no? Yo empiezo a decir, Algo no estás haciendo bien. claro, y uno pensaría, solo es el tratamiento el que está mal, solo soy yo el que está mal, es la institución que me está dando el tratamiento el que se tiene que replantear el diagnóstico. Lo decimos y lamentablemente hay que decirlo, porque creo que hemos estado rozando un poco con el tema. Lamentablemente hay malos diagnósticos, lamentablemente hay malos tratamientos, lamentablemente hay
hay otras cosas que se involucran en esto. Falta de ética. Falta de ética. Si el tema de la depresión está tan mal entendido, no solo es por la sociedad, ¿no? Tampoco nos vamos a poner aquí a decir, es que la gente no entiende qué es depresión. También tenemos que asumir el rol, y desde este lado, desde la salud mental, la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, a veces no lo hacemos bien. A veces hay que plantearnos, y por eso uno tiene que saber cuándo hay que derivar a un paciente, Claro. cuándo mi método ya no es suficiente y tengo que decirle, sabes qué, mejor vea con un psiquiatra, mantente ahí, incluso tal vez cambia de orientación terapéutica, tal vez te sirva otro tipo de terapia, no la psicoanalítica en este momento. Vaya, uno como profesional también entiende que nuestro método no es la panacea para todo y que se tiene que acompañar, fortalecer de otras áreas en favor del paciente, ¿no? Por lo mismo, porque es un proceso, es una enfermedad muy complicada. Claro, y creo que saber el alcance te ayuda a darle un mejor tratamiento a tu paciente, porque sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Pues de aquí a acá le va a ayudar a mi paciente, y de aquí a acá ya no sé, y prefiero preguntar y prefiero decir que a veces pecamos en esa cuestión de, no, es que mi método tiene que funcionar y tiene que ser así, y bueno, y tu paciente ya lo estás viendo mal, ya te está diciendo que se siente mal. Y creo que, bueno, en esta situación en donde te comentaba que era una paciente de 11 años y que seguía con su medicamento, trata de dejarlo y va 6 años tratando de dejarlo por estos efectos secundarios que a veces suelen tener los antidepresivos, los ansiolíticos, que son muy difíciles de dejar y que incurren en algo crónico, que prefiero mantener mi gotita en la noche para dormir, Claro. a realmente enfrentar ese dolor que estás sintiendo y hacerte responsable de lo que te toca. Sí, fíjate que el otro día estaba yo en un curso, no sé si ya he platicado esto, pero en un curso que hablábamos precisamente del ámbito de la melancolía y la depresión, y leíamos una lectura pequeña de un autor que se me olvida el nombre, se apellida Líder. Habla de la depresión como este tema que tú mencionabas, como una pandemia, como uno de los grandes temas actuales. Y hablaba del tema de cómo se relaciona con la psiquiatría, con las medicinas, y decía esto, sería muy tonto pensar que con una medicina ya sucede en todo, que la gente ya con tomar una medicina ya se soluciona. Y él comentaba un caso en el que decía, mandé a mi paciente a que fuera con el psiquiatra, la vez que ya le dieron su medicina regresó y le pregunté cómo habían estado las cosas. Me dijo que cuando compró la medicina y regresa a su casa, vio esta carterita de plástico como con aluminio, y tal vez tú recordarás, o les ha tocado a todos, que hay como donde están las cápsulas, como en las carpetitas, y que a veces hay como no sé, como estos como compartimientos que en lugar de que tenga una pastilla está plana, y solo está como más aluminio, hay espacios. Sí, sí. Y dice que la paciente le dijo, pues yo vi mi carterita, me quedé viendo y vi el espacio que había entre dos de las pastillas y en medio no había pastilla. Sí, me quedé pensando, ya me la había tomado y me quedé pensando, ese espacio está solo. Porque ese espacio entre esas dos pastillas me hizo recordar de nuevo mi tristeza y mi depresión. Y justo él abordaba ese caso para decir, no podemos descartar, dejar de ver la relación que tienen las personas con su medicina. Claro. O sea, esto me va a salvar, o sea, esto me va a sacar de aquí, y si no lo hace, y si con esto aún no me siento bien. O sí lo está haciendo. O sí lo está haciendo, porque también, claro, porque también hay que decirlo, también está un estigma, como un malentendido de que me recetaron antidepresivos, y no sé si a ti te ha pasado, pero siempre está el comentario de no, eso te va a poner peor, Claro. te va a anestesiar. Bueno, para empezar, si te anestesia, habrá que ver si es un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero digo, como una pequeña aportación tal vez para los que nos escuchan y tienen esta situación,
un fármaco va a tardar que entre unos 2 meses, 3 meses en ya poder como causar un efecto importante en la persona, en que el tratamiento empiece a arrancar como tal. Y si uno tiene una sensación de que le está haciendo algo, lo primero que tiene que es ir precisamente con el psiquiatra, y a lo mejor le bajan a uno la dosis. Eso es una posibilidad. Pero es que el problema es que está este tema de que te va a hacer peor, Claro. de que te va a dañar. Y no, vaya, por un lado hablamos de lo antietético, de que no podemos descartar la relación que tiene la gente con sus propias medicinas, de que eso nos da nos puede dar como una sensación de que el problema se va a aliviar rápido, y no es así. Pero también hay que entender que también hay que darle una oportunidad cuando ya nos lo recetaron. Claro. No decir que esto me va a poner peor, que ya me contaron que mi abuelita le dieron y que no sé. Y que en 15 días dejó de tomarla porque se empezó a marear, Claro. de que empezó con cambios. Y pues sí, obviamente, entendamos que el psicofármaco, los antidepresivos, los ansiolíticos, obviamente tienen un gran impacto en el cerebro, ¿no? De los órganos más importantes, y con ello la cascada de cosas que también arrojan en todo el cuerpo. Porque igual funciona el paracetamol y el ibuprofeno. No es como que, sabe dónde te duele, sino anestesia todo. No es de, es que me duele la rodilla y de repente también te dolía el cuello y mágicamente me dejaron de doler las dos cosas. No, cuando la realidad es por el consumo y todo la corriente sanguínea, pues te lleva a todo el cuerpo. Pasa lo mismo con esto, te lo lleva principalmente al cerebro porque ahí tiene su función, pero a raíz de eso también tiene, pues sí, este efecto, entre comillas, secundario, que tiene su repercusión en todo el cuerpo demás, como anestesiarlo, como ciertos dolores de cabeza, mareos, y todos los efectos secundarios que dependiendo del fármaco viene ahí estipulado. Claro. Y bueno, yo me quedo pensando en esto que vamos comentando de lo difícil que es el espectro de la depresión. Lo complicado de repente que es diagnosticar algo como esto. Ahí hablando de psiquiatría, de un ámbito médico, está este tema del DSM-5-TR, que hoy en día está por llegar al 6 o se está trabajando en el 6 ya, pero donde se clasifican los tipos de depresión. Bueno, en América utilizamos el CS y el CIE en Europa, pero sí el DSM es el que marca la pauta de cómo en los seguros y en el ámbito psicológico entendemos a la depresión. Claro, en esta categoría que incluye desde la depresión grave hasta temas más ciclotímicos, como más por periodos, otro tipo de clasificaciones leve, aguda, claro, etcétera. O sea, obviamente si son colegas han de saber los términos, pero lo que queremos hacer es más o menos darles esta curiosidad, que ustedes mismos investiguen más y tal. Lo que queremos aterrizar aquí es, bueno, ¿qué tiene en común con el psicoanálisis? Claro, porque hay muchas, y uno incluso si se pone a googlear, ya sabes que Google siempre nos va a arrojar 1 millón de preguntas y sobre todo de respuestas, en teoría. Uno puede entender o puede irse aproximando ahí a que hay muchísimos tipos de depresión, y el ámbito médico como el DSM-4, el DSM-5 y otros como tú lo mencionas, tratan de hacer su clasificación, tratan de abordar el tema, pero no quiere decir que esto cubra todo el mundo, que Claro. cubra por completo el ámbito de la mente, ¿no? que describa exactamente que si tú tienes este síntoma por tal periodo de tiempo, o cumples con estos cuantos síntomas de esta tabla de síntomas por tanto tiempo, así literal ya pues no por arte de magia, pero como por Conclusión, por como conclusión, tienes eso. No es así de sencillo. Incluso, bueno, el DSM lo dice en su introducción, en el mismo libro habla de eso, de que es una forma de establecer un sistema de salud. Vaya. Y justo como dices, en el psicoanálisis, bueno, tenemos una forma de acercarnos al tema de la depresión, al tema sobre todo de la melancolía, que para nosotros el término de la depresión no es que no lo usemos,
pero nos acercamos a él desde nuestro marco teórico y podríamos pensar en nuestro lado de este tema de la melancolía, de carácter depresivo, de rasgos depresivos, del duelo patológico, de los duelos patológicos. Vaya, la obra freudiana hasta la actualidad que puede hablar de esto, del impacto que de repente incluso no solo un aspecto depresivo en mí, sino lo que implica que en mi cuidado, cuando yo era un bebé, tal vez mi madre, alguna vez lo hablábamos con ámbitos como de Green, de que mi madre tenga un cuadro depresivo, lo que impacta en el hijo, vaya, como todo lo que impacta las grandes o las diferentes y muchas formas que en el psicoanálisis nos vamos adentrando a este tema, pues evidentemente para acercarnos a este tema, pues evidentemente tendríamos que hablar como siempre de la raíz, del fundamento de Freud, ¿no? Evidentemente de cómo él pues llega haciendo esta distinción, abordando, para abordar este tema habla del duelo y de la melancolía, que es un término más usual en nosotros, estableciendo cuál es un duelo normal, cuándo un duelo se vuelve patológico, cuándo la melancolía puede suceder. Entonces, como que va de ahí una obra increíble como Duelo y Melancolía que abre ese, pues de cierta forma abre, como no es como que lo haya inventado, pero empieza a abrir como esos estudios ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, y que siguen vigentes, como lo dices, sí, actualmente. Es algo de esta herencia freudiana que tenemos actualmente, los que nos dedicamos a esta cuestión psicoanalítica, que duelo y melancolía lo seguimos pensando muy apegado a lo que decía Freud, porque pues no ha cambiado, ¿no? Sí, seguimos teniendo cierto tipo de entendimiento que esta parte del duelo, cuando tú llegas a perder a alguien, no es solo perdiste esa parte física, sino también perdiste algo interno. Y bueno, y lo que se preguntaba Freud, ¿a dónde se va eso, no? Ese objeto perdido interno, ¿en dónde vuelca? ¿A dónde se va? Y la tesis es Duelo y Melancolía, que una de sus frases es: la sombra del objeto cae sobre el yo, o recae sobre el yo, depende de la traducción, pero lo que él nos dice es que esa sombra de ese objeto que se fue recae otra vez en el yo, en lo que es la persona en sí, que obviamente, como lo decimos, no es algo conscientemente, no cae sobre Eduardo, no cae sobre Lalo y tengo una sombra todo el tiempo, pero a lo que se refiere un poco Freud es ese cariño que le tenías a esa persona física ya no está, entonces ¿a dónde lo vas a poner? Y lo increíble, lo rescatable de que todavía sigue siendo vigente esto de Freud es que se convierte en una agresión hacia el propio yo. Ese cariño son sentimientos de ambivalencia, de odio, amor, y si te amaba, ahora te odio porque ya no estás conmigo, ya te fuiste y no hay forma de recuperarte. Entonces se convierte en un odio. Ese odio va hacia ese mismo objeto y por eso es esa sombra. Porque odias la sombra de ese objeto. No es tanto que recaiga sobre ti o así, sino se odia a lo que antes se amaba. Y de ahí, obviamente, como lo hemos dicho antes, Klein desarrolla su tesis magistral de amor, culpa y reparación, que posteriormente pues la va desarrollando y va entendiendo también lo que fue el duelo, lo que fue la melancolía, y ella se centra mucho en el tratamiento de niños que también sufren este tipo de cuestiones, que también vemos en México adolescentes, incluso niños deprimidos, y que pues lamentablemente el acceso a alguna institución, a alguna clínica a veces no es tan favorable para este tipo de pacientes. Regresando un poquito a lo que decía Freud acerca del duelo y melancolía, creo que lo principal o lo que sigue siendo rescatable de eso es que él entiende el duelo como un proceso normal de la vida, como algo que a todas las personas nos pasa, como algo que por el simple de ser humano te llegaría a pasar en algún momento de tu vida, como el haber nacido. Él también
no me acuerdo si fue él, estoy mintiendo si fue él o no, Bueno, pero los estudios siguieron en eso de que el desprenderte del cuerpo de la madre puede ser un duelo. Lo que él sí pensó fue cuando se muere alguien y que notaba que este tipo de, pues sí, de características en sus pacientes, que él atendía a muchos pacientes de diferentes estructuras, notaba que cuando alguien se moría era algo muy, muy en específico, que ahora ya lo conocemos como que es un proceso que lleva desde el enojo, la negación y todas las etapas del duelo, que te va dando una idea en qué momento el paciente está, ¿no? Actualmente. Pero creo que lo que nos llegó a aportar Freud acerca de esto es que el duelo y la melancolía son cuestiones diferentes, que no es lo mismo, pero una puede llevar a la otra. sí, a mí me gusta cómo lo introduces con este tema de qué pasa con esas emociones, eso que nosotros invertimos emocionalmente en alguien, en algo incluso, o en un grupo de personas que de repente se desaparece, ¿no? La mente de repente, pues evidentemente se encuentra en un, bueno, ¿dónde está ese objeto? ¿Dónde está esa persona? Eso en la realidad, en lo concreto allá afuera, ¿dónde está? Y todo eso que estaba invertido ahí, pues parece que se deshace, ¿no? Eso también un poco más en algo más post-freudiano, pero eso pues como que se desaparece, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos una construcción de ese alguien o ese algo dentro de nosotros, también tiene como una desaparición, como que sí, como que se cae ese objeto que nosotros tenemos ahí. Y es lo que decía Freud, este trabajo de duelo es un trabajo como de ir reconstruyendo Pieza por pieza. pieza por pieza, todo eso que nosotros invertimos allá se empieza a construir acá, y eso es lo que consta este trabajo que tú dices. Es un tema normal, nos pasa a todos, incluso no recuerdo si él lo establece como algo normal o según yo lo trabaja es parte del trabajo del duelo, esta parte donde incluso hay a veces como hasta este extrañamiento de la realidad, ¿no? Como estas incluso alucinaciones de pensar, escuché que llegó, yo pensé que estaba en la habitación. claro, sí, como eso que seguro a todos les ha pasado, no sé, pienso incluso hasta en mascotas, ¿no? Como de, ya escuché, apenas escuchaba a un amigo que decía que cuando se murió su perrito, él luego estaba muy acostumbrado a donde trabajaba, le cerraba la puerta y escuchaba cómo arañaba. Y que decía que después de un tiempo que había muerto, escuchaba eso. Claro. O no sé, como cuando alguien falta, uno de repente empieza a decir, órale, aquí ya estaría mi papá, aquí ya estaría mi abuelo. Uno hasta a veces siente eso, ¿no? Como que vuelve a sentir esa presencia, porque, y él lo dice, es parte normal, es esa reconstrucción de lo que está adentro, que está sucediendo. Y él incluso decía, ese duelo dura lo que tarda en reconstruirse todo este sistema, pieza por pieza, como tú decías. ¿Y en qué momento entonces se transforma algo que es ya patológico, ¿no? ¿En qué momento decir, a ver, esto ya no está funcionando bien, ya me tardé? Yo pensaría que habría que tener, vaya, estas etapas del duelo son importantes de repente para darse una idea, pero entender que ni tienen una duración, ni es que sean cíclicas, ni es que uno ya no se puede regresar. Yo incluso pienso que es una forma de verlo, ¿no? Claro. Pero no nos habla de un ciclo, ¿no? Pero todo este tiempo que mi intención no es decir, si ya te tardaste un año en elaborar tu proceso de duelo, plantéate si es patológico, porque a lo mejor tú necesitaste un año. A lo mejor año y medio. A lo mejor año y medio, a lo mejor necesitaste unos cuantos meses. Claro. Uno sabe, en el fondo uno sabe si va bien la cosa, claro, o ya se está poniendo raro. Claro. Pero cuando uno empieza a sentir eso, o cuando lo empieza a ver en alguien, es cuando de repente uno puede decir, bueno,
a lo mejor necesitamos ayuda, no pensar en que ya se hizo algo patológico, necesitamos ayuda en superarlo. Claro. Y también uno se tiene que plantear, bueno, ¿por qué esta situación me está afectando tanto? Por supuesto que a todos nos duele que se vayan nuestros seres queridos, pero el impacto que tiene en nosotros, de repente, también uno se lo puede cuestionar y dice, bueno, ¿qué es lo que funcionó en mi... ese impacto que yo estoy sintiendo por la ausencia de esta persona está moviendo más cosas? Claro. No solo es esta situación. Eso es lo que uno podría entender de cuando se prolonga un duelo. ¿Qué es esta situación? Obviamente hay un afecto muy grande por eso que se marchó, pero a lo mejor las expectativas que yo tenía, no sé, hay mucho más que nos podríamos empezar a plantear en no pensar en patológico ya como enfermedad mental, no, solo empezarnos a plantear, bueno, este duelo significa más cosas, me trae más preguntas, y uno es cuando debería plantearse, tal vez necesito ayuda para superarlo, necesito ayuda como para plantearme, para descubrir en qué más me afectó, y por ahí, pues bueno, ponerle la seriedad de si encuentro qué más está afectando, lo voy a descubrir. En este aspecto, bueno, se cruza la melancolía, y la melancolía es esta parte pues un poco más patológica. Y como decía Freud, está más cercana incluso a un tema de la psicosis, porque se empieza a perder de cierta forma, pues empieza a alterarse el contacto con la realidad. Y algo que sí él marcaba, que la melancolía no es algo que suceda por un hecho traumático, en especial por una pérdida, sino que sucede porque algo ya existía precedente y que al encontrarse con esta situación como que florece por fin. Por eso mismo es tan importante que si uno ya siente un duelo prolongado, empiece a plantearse, a lo mejor esto removió cosas que repercute en que yo empiece a tener otra situación. Y bueno, el nombre de melancolía por ahí en el argot popular, en la voz popular suena más como a nostalgia, ¿no? Como a tristeza, como a... pues no sé, como a mí me remite a una película. Sí, una película. Sí, o sea, como que es más usado y en el ámbito psicoanalítico lo usamos de una forma un poquito más seria, más de que se acerca a esta parte en la que a lo mejor ya removió algo del pasado, un duelo. A lo mejor ya habla incluso de un estilo de vida, de un carácter, de lo que decíamos, ¿no? A lo mejor yo no siempre estoy deprimido, yo no me siento deprimido, pero a lo mejor tengo una forma de ser que me empuja a que siempre me vaya mal de cierta forma, a que me empuja a no cuidarme, a que me empuja a pensar que no necesito o que no merezco ciertas cosas, que me debo de conformar con cierto nivel de acceso no sé, a éxito, a salud. Y por eso decíamos hace rato, cuando uno se deprime, si es esto, si caemos en un cuadro más melancólico, por eso de repente a veces es tan difícil buscar ayuda. Claro. Porque a veces uno no tiene esa capacidad de distinguir que lo necesita. Porque una cosa va apoyando a la otra y a la otra y a la otra y es un círculo vicioso pues casi depresivo, ¿no? Sí. Y como tú lo dices, lo vamos viendo, ahí es cuando se presenta esta parte hostil, de odio, de cualquiera que tenemos depresión, que presentamos un cuadro depresivo, inmediatamente tendremos que entender que va a haber un monto de agresión, de odio. Es una cara, es de la moneda, la depresión. Por el otro lado siempre va a haber esta parte que siempre está como atacándose, ¿no? Uh-huh. No sé si, bueno, cuando yo lo veía, cuando estaba en este proceso de formación que estoy, platicábamos de cómo incluso este ámbito depresivo busca que los demás no estén tan cómodos con nosotros, ¿no? Como que uno va con alguien y le cuenta, es que estoy muy deprimido, y a veces uno incluso tiene la sensación de quererse alejar de esa persona
porque la persona que se aleja siente esa sensación de no quiero que estés aquí, no me ayudes. Claro. Que es una situación que transmite la depresión, como Los autorreproches. sí, como de atacarse a uno mismo. Eso es lo que tú decías, ¿no? Como si yo estoy mal y no busco ayuda, al final es un ataque a mí mismo. Me estoy atacando al no buscar un buen tratamiento, y eso es lo que decimos, se va haciendo una bolita, un ciclo que al final, como tú lo mencionabas, esta parte de la sombra cae en el yo, se refiere a que esa agresión, ese enojo porque ya no está esta persona, como esta persona se reconstruye en mí, ahora al ya no tener a esa persona afuera, yo me empiezo a atacar a mí mismo. Claro. Y entonces no busco tratamiento, busco alejar a mi círculo. claro, que me alejen, que yo mismo me voy excluyendo de él, y voy, como decíamos desde el principio, voy empeorando mi situación. Y así es como ahí vemos lo que decimos, en un cuadro depresivo está siempre este monto de agresión, y sobre todo a veces este monto de agresión, de mal humor, a veces enmascara esta depresión. Nos es más fácil decir como, no, es que yo estoy muy enojado, o buscamos otras cosas para enmascarar esta depresión, y por eso a veces no la distinguimos, no nos están, vaya, como decimos, uno lo sabe en realidad, pero son a veces tan fuertes estas defensas, estas situaciones, que uno de repente piensa que, pues no sé, que es más fácil hacer otro tipo de cosas, enfocarse a otro tipo de situaciones, seguir trabajando. Ajá. Bueno, que lamentablemente allí es un tema, pero vamos, a lo que nos queremos llevar es que no por el simple hecho de trabajar vas a enmascarar este tipo de depresión que estás experimentando en tu día, y te vas a negar y te vas a cegar trabajando, ¿no? Trabajo, y vas aumentando más en eso, que no te estás dando cuenta realmente la repercusión que está teniendo en tu vida. Claro, no es decir que los que son muy trabajadores están deprimidos, habría que revisarlo, pero por ejemplo pienso en este término que se hizo popular del workaholic, ¿no? Claro. Que al final habla, claro, de una situación de convicción, de esmero, de querer concluir una meta, pero habría que pensar también pues sí, el estrés tan complicado que implica un rendimiento tan alto de trabajo. De exigencia, claro. Repercute a lo mejor en mala alimentación, en estrés, en angustia, en malos cuidados a la salud propia. En frustración por no alcanzar esos objetivos. Claro, en frustración, a lo mejor uno sin saber, inconscientemente se está fabricando una bomba en el futuro de que no va a conseguir cierto trabajo, y se está descuidando, aumentamos de peso, nos automedicamos para poder seguir rindiendo. Usos de sustancias, Caemos en adicciones para aguantar este ritmo, y al final no lo conseguimos, y nos damos cuenta de que todo lo que construimos fue un ataque directamente hacia nosotros por esta ambivalencia que estamos hablando de odio y de depresión. Claro. Y bueno, y por la conclusión o el término de que Freud termina de entender estos dos polos entre el duelo y la melancolía, que esta famosa frase que hemos mencionado durante todo el capítulo de que la sombra recae sobre el yo, él lo entiende así por el monto de agresión, por esta ambivalencia, como dice Eduardo, y lo que termina siendo es esta palabra que no podemos mencionar porque obvias razones nos pueden bajar el capítulo o nos banean, pero queremos dar a entender que es una autodestrucción, que el propio cuerpo, el propio yo, se autodestruye. Claro, y entendiendo el yo no solo como la parte consciente, sino como a nosotros, ¿no? Como al cuerpo, a la vida, a la autodestrucción. Pues bueno, como tú dices, no vamos a decir la palabra, no por pensar que no se tiene que hablar de eso para que no suceda, pero bueno, es más por un tema de redes. Pero así concluye, y es un tema bien difícil porque imagínate si no lo podemos decir aquí. Sí, exacto. O sea, la implicación que tiene dentro de toda la sociedad de, bueno, ese tema no se habla. Claro,
Claro, porque lamentablemente procedente de otras, de épocas anteriores, de paradigmas tal vez previos, de ciertas zonas, no prácticamente, por ejemplo, el psicoanálisis siempre ha tenido esta idea, pero creo que fue muy popular que mientras no se hablara de eso, no se iba a producir eso en la gente, ¿no? Si no lo hablas, desaparece. Y evidentemente es una tesis pues, insostenible. Precaria. O sea, eso solo genera, pues lamentablemente, desinformación y por lo tanto genera todos estos obstáculos de los que hemos estado hablando. Mencionarlo es importante. Puede ser con la palabra, no puede ser con la palabra. La palabra es lo de menos. La situación es lo complicado. Los índices son enormes. A veces no sé si creo que son más en hombres, en mujeres. Más en hombres aquí en México, más en hombres, y actualmente ya se ha llegado el estudio que los adolescentes ahorita están en un pico muy alto, 43%, algo por así, que es exorbitante y que no le estamos poniendo poder dar una palabra, pero como hablentes sabemos que no necesitamos esa palabra, sino que habla a través de nosotros. Sí, sí, sí. Y lo que platicábamos desde el principio también, el tema de la pandemia, la gran pandemia que sigue, que hablábamos de la depresión y las consecuencias hasta dónde puede llegar, ¿no? Un tema tan delicado en un ataque ya directo, como concreto hacia el yo, que podría ser cualquier tipo de situación, ¿no? Bueno, recursos hay muchos, pero que incluso, bueno, antes de empezar a grabar hablábamos de que a veces no tienen que ser conscientes, no tienen que ser estos ataques que de repente son a través de escenas desgarradoras que todos podemos pensar, a veces, o que hemos escuchado en algún momento, o que hemos escuchado en algún momento, que hemos visto en series, que hemos visto en películas. También esos ataques son de cierta forma inconscientes, como hablábamos, a lo mejor esforzarse mucho por un trabajo y mantener un ritmo termina siendo un ataque inconsciente hacia nosotros mismos, cuando uno piensa que en realidad se está esforzando por algo. Hace rato hablábamos, ¿no? Uno de estos ataques, que incluso no suma a la estadística de esta situación a la que hacemos referencia, podrían ser como accidentes automovilísticos por el mismo tema de las sustancias, que también ahora decíamos que era un ataque, ¿no? Uno de repente podría plantearse, ¿hasta qué punto uno no se preguntó si tomar mucho y manejar era buena opción? Era buena opción. ¿Hasta qué punto entonces podemos pensar que ese accidente en realidad no es esto a lo que estamos haciendo referencia, esta autodestrucción del yo? Claro. Es muy difícil y todos sabemos, porque creo que por ejemplo ahora una forma, algo que le ha sucedido al término de depresión en esta popularización que tuvo, es que tal vez antes estaba inmediatamente relacionado a esto, ¿no? La depresión, autodestrucción del yo. Claro. Tal vez antes en las películas siempre se hablaba de esta combinación, ¿no? Sí, que era sí. el final definitivo. Que Ajá, como una sentencia. Ya se deprimió, cuidado que ese va a hacer algo. Claro. Y tal vez ahora que se hizo tan popular el término, se dejó de vincular Pegado. sí, como que se alejó un poquito de ambas situaciones. Sí, sí. No por eso tenemos que dejar de pensar en que es una situación muy real. Claro. Y si ojo, si hoy todos andamos diciendo, yo tengo depresión, pues entonces tenemos que entender que es una situación grave, que no solo es un afecto, sino que no se trata de como regresar a ese anterior paradigma donde estas dos situaciones eran causa y efecto, porque hoy verlo de esta forma me parece que también enriquece la situación, nos hace ver otras formas de depresión, otros caminos de la depresión, pero no por eso habría que entender que es tan grave, que este ataque, esta autodestrucción al yo pues está ahí, es posible. Y si todos decimos que hemos tenido estos momentos de depresión o de tristeza, pues entonces estamos hablando de que somos propensos a eso.
Claro. Y por algo el tema está tan vigente hoy en día. Vaya, es alarmante. Claro, y es un punto importante para también cuestionarte, ¿será buen momento de empezar un análisis si estoy teniendo este tipo de elementos, de emociones, de sentimientos? Yo podría decir que cualquier momento es bueno, pero si ya te dio esa cosquilla, adelante. O sea, ¿para qué esperarte más? ¿Para qué esperarte si ya lo estás viendo, si ya lo estás notando, si tienes esta convicción a ir, ¿no? Creo que lo que también les debo el dato, pero hay un autor que marca esto, que una forma de poder entender al paciente con sus objetos internos así a flor de piel, a rojo vivo, es en un momento de duelo, de cuando acaba de tronar con la novia, que cuando acaba de perder un familiar, porque así es como se experimenta en la cabeza esa pérdida, cómo estaban estos objetos buenos en la cabeza. Sí, 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 definitivamente. eh, Creo que lo hemos platicado. A lo mejor a veces uno podría pensar que ir a terapia es un lujo, es un privilegio, pero por esta misma situación uno tiene que entender que a veces es indispensable, que a veces es necesario, no lo podemos seguir postergando. Y sobre todo, para retomar un poco lo que habíamos dicho, si tú ya estás en un tratamiento y ves que tu tratamiento se está empezando a prolongar, no hay variantes, no hay cambios, no hay mejoría, plantearse que de repente esto que vamos diciendo, a lo mejor también en realidad uno sabe que no va por buen camino y está cayendo en esta situación, un poco de un ataque propio. Claro. Y decir, bueno, pues a lo mejor necesito cambiar de opción, a lo mejor necesito una segunda opción si es necesario. Incluso preguntar directamente, ya sea al terapeuta directamente, oye, no ¿Qué veo, onda? no veo para dónde, planteárselo, porque a lo mejor incluso hacer esa misma pregunta es un gran avance, Claro, probablemente. claro, totalmente. Y si no, pues uno empezarse a dar cuenta, pues no está ¿Por qué no funcionando. puedo decir esa pregunta con mi Claro. terapeuta, con mi analista? Y también, bueno, con la gente, ¿no? Pero bueno. Eso, entender que es importante entender a la depresión, a la melancolía, como esta combinación, sí, de afectos, de tristeza, pero también de aspectos más profundos, como de ataques hacia uno propio, que puede ser un ataque a nivel de autodestrucción o ataque a nivel de, pues yo prefiero siempre asumir que me va a tocar lo peor de cada situación en la que me involucro. Una buena o mala borrachera, depende cómo lo quieras ver. Sí. Entender que la estructura en la mente es esta situación. Esta es la maqueta que está en la mente. Dependiendo de lo que atravesamos, de si es una borrachera, y vaya, si se van mezclando varias situaciones, Claro. borrachera, tengo el coche, shalala, esta maqueta, esta estructura que tenemos en nuestra mente puede terminar en una situación mucho más alarmante. Entonces, lo mismo, si tengo la oportunidad, si tengo el acceso, y si no lo tengo, de todos modos hablar. Preguntar. Alguien debe de saber de algún... Claro, de una opción accesible. Exacto, una opción. No hay ningún terapeuta, no hay ningún psicoanálisis que no se eche a andar por dinero. Claro. O sea, si tú vas con un analista, incluso no puedas pagar lo que él cobra, te va a llevar con alguien que te pueda ayudar. Hay clínicas, ¿no? Si es necesario ir a un psiquiatra, te va a canalizar. El chiste es ir con un experto en la salud para que él te adentre en la red tan amplia que existe, porque a veces uno piensa que la red no existe o que es muy pequeña, o que pues no conozco a ningún psicólogo. Cuando uno conoce a uno, es la forma de entrar a toda la comunidad que está pues trabajando a favor de la salud mental. Y que bueno, creo que es buen momento para recordar que si alguien nos conoce, que sea parte de alguna asociación civil, me gustaría sumar a lo que estamos haciendo nosotros, bueno, es un canal para que podamos sumar y se puedan vincular con nosotros. Pero bueno, eso mismo,
cerrar, bueno, mi parte, yo cerrar con eso, que hay que tener en cuenta que una depresión siempre está acompañada de esta parte, un poquito de ataque hacia uno mismo, que a veces es lo que nos complica mejorar nuestro tratamiento o encontrar un buen tratamiento, y que por eso mismo es tan complicado, por eso mismo se hace tan complicado este tema. Asimismo, les recordamos que les dejamos algunos números de algunas asociaciones que nosotros conocemos, por si se quieren acercar, obviamente también recordándoles nuestras redes sociales y donde nos pueden encontrar, como SMMTPEC en Facebook, en Instagram. Obviamente, si ya nos estás escuchando, debes de seguirnos en Spotify, en YouTube, y también estamos en TikTok. Bueno, pues nada, yo solo agradecerte de nuevo, como siempre, Carlos, que creo que un tema difícil, pero por ahí también de cierta forma disfrutable hablar de algo tan interesante, y ojalá que si nos escuchan y les ayude en algo, al menos para formación, para saber más del tema, y si les sirve a alguien en otro aspecto, que mejor. Compártanlo por si alguien sienten que le puede ayudar. Y pues nada, de nuevo muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan, a todos los hablentes. Como dices, un tema difícil pero necesario. Exacto. Y pues sí, les agradecemos mucho y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Buenas noches.